Buenas tardes a todos los presentes, sean bienvenidos. Gracias a Dios por su presencia. Vamos a iniciar nuestra enseñanza. Si ponemos la primera lámina, ahí está. Hace tiempo, ya un tiempo atrás, ya había proyectado una lámina similar acerca de las generaciones. Aquí inmediatamente tengo una generación que los sociólogos han determinado que es la generación de los hijos de la Segunda Guerra Mundial. Va más o menos de 1946 a 1964. Si alguien nació en esa fecha, es de esa generación. ¿Y por qué muestro esta? Porque mi idea es hacer una reflexión acerca de cómo se ha venido degradando esta sociedad en todo el mundo. ¿Qué ha pasado con las generaciones? ¿Qué ha venido aconteciendo? Cómo cada generación, ¿no?, va sucumbiendo ante muchas cosas, el pecado. Hace 8 días hablábamos de los frutos internos del pecado. Con esto me gustaría hablar sobre, pero también hay desastres externos por causa del pecado. No solo dentro del ser humano ocurren cosas como ese desajuste, esa cauterización de la conciencia, no solo pasa eso, también el pecado ocasiona todo un desastre externo, ¿no? Por eso un poco poner esta lámina, ¿no? Después de eso vienen los nacidos entre 1965 al 79. Las fechas son aproximadas, a veces le cambian un poquito los sociólogos, le mueven un poquito adelante, atrás, pero da un margen, una idea, ¿no? A esa generación podemos decirle la juventud de los 80s, más o menos. Un servidor es de esa generación. Luego vienen los millennials de los 1980, nacieron por ahí hasta más o menos el año 2000, 20 años de margen que iban haciendo, y en ese grupo vienen los millennials. Y alguien pudiera decir, oye, pero al contrario, las generaciones van mejorando, porque acá tenían la radio y ahora tenemos tablets. Pareciera que todo va hacia arriba, no hacia abajo. Pero yo lo que hablo es de algo moral. Hay una degradación fuerte moral. Los sociólogos y investigadores y muchos pues se debaten qué estará ocasionando todo esto. La respuesta es bien sencilla: el pecado. El pecado ha destruido, y hoy lo vamos a demostrar con la Escritura, con lo que ya dijo Dios, ¿no? Si hay una decadencia y va a seguir esto peor, es el pecado, que desde hace 6,000 años aproximadamente está aquí. Desde que el primer ser humano pecó, ha tirado una ficha así de dominó, ya hasta 6,000 años después ha alcanzado, y la degradación es terrible, devastadora. No es cualquier cosa, todo lo que observamos es todo lo que el pecado ha ocasionado. Y eso, que a través del tiempo, pues también Dios ha metido su mano, con milagros, con un pueblo llamado Israel, que le ha hecho frente, ¿no?, a esta situación, a la idolatría, a reinos, y Dios acabó con reinos perversos. Si no hubiera sido por eso, imagínese, con juicios como el juicio del diluvio, donde Dios agarra y frena, ¿no?, totalmente toda una cantidad de gente y generaciones perversas, las barre y deja una nueva generación. Y aún así, mire lo que tenemos hoy, ¿no? Y a pesar de que la iglesia está hace 2000 años en la tierra también frenando el pecado, mire lo que ha pasado. No es cualquier cosa. Muy bien, si ponemos lo siguiente, mire, un poquito para que veamos esa degradación moral, está en lo siguiente. Ahí en la generación de los 80s, algunos sociólogos han descrito que mi generación somos la generación de los padres obedientes. ¿Qué quiere decir eso? Que tuvimos unos papás muy, muy estrictos, quizá muy rígidos, que nos
nos impulsaba, ¿no?, a esforzarnos demasiado, quizá fueron demasiado estrictos, y ahora nuestra generación lo que dice es, no, yo no voy a ser así con mi hijo, yo voy a ser sensible, pobre, no, mi hijo no puede, no tiene que pasar lo que yo pasé, mi hijo tiene que llevársela más tranquilo, voy a proveerle de más cosas. Esa es mi generación de los 80. No, mi hijo no tiene que tener la escasez que yo tuve, porque yo la verdad la padecí feo, y mi hijo no, le voy a dar esto y esto, oportunidades académicas, le voy a dar todo, pero mi hijo tiene que ser diferente a lo que yo pasé. Esa es mi generación según los sociólogos. ¿Y qué ha pasado? Que ese actuar ha generado que los papás de esta generación se vayan degradando al grado de convertirse en padres obedientes, es decir, los hijos nos marcan qué hacer, nos van diciendo, papá, el helado, papá esto, papá aquello, quiero esto, quiero aquello, págame esto, necesito esto, no quiero esto, haz lo que te digo, de una o de otra manera. Qué tremendo, ¿no? Eso pasa en esta generación. Ahora, a lo mejor usted dirá, no, a mí no me pasa. Es cierto, hay excepciones, sobre todo cuando Dios ha entrado a la vida de una familia, pues todas estas cosas se detienen, pero en general esto es lo que han investigado. ¿Cómo están las generaciones de hoy, de esos años? Pues los padres están sujetos a lo que los hijos van diciendo y decidiendo. Órale, se va a hacer así, así lo quiero, papá, así va a ser, y las cosas avanzan. Siguiente. Bueno, esos padres obedientes, siguiente, dieron origen a los hijos tiranos. Esa es la generación de los millennials. Son hijos tiranos, llegan, como los padres están sujetos, son esa clase de chavos que llegan hoy a las empresas, ¿no? Y dicen, ¿cuánto pagan aquí? No, pues tanto. ¿Y qué voy a tener? ¿Dónde está mi oficina? Mi coche, y quiero esto. Eso no fue así en generaciones anteriores, no fue así. La gente llegaba, empezaba desde ceros y a trabajar, ibas ganando un puesto. Hoy no, hoy llegan y dicen, a ver, con permiso, yo traigo el título de aquí, soy de esta universidad, la mejor, a mí me corresponde un coche, pónganlo, me corresponde mi oficina, pónganla, y este sueldo. Y si no, no podemos, no me merecen, con permiso, me voy, al fin que papá me mantiene. ¡Qué tremendo! Esa es la generación de los hijos tiranos. Siguiente. Y esos hoy ya están siendo padres. Esos hijos tiranos hoy ya se han vuelto padres y han generado a lo que llaman los sociólogos padres ausentes. Es decir, están, pero no están. Están tal vez físicamente, pero no están afectando a sus hijos moralmente. No lo están. Están ocupados en toda la tecnología, en el mundo, en los negocios, en todo. Ahí están los padres ausentes. Siguiente. Y esos padres ausentes van a dar, la que sigue, van a dar origen a hijos vacíos que también ya se tienen. Los de la generación del internet y así. Hijos que, como usted ha leído quizá en las noticias, aquí al menos en México, tiro por viaje, se suicidó, se aventó a las vías del metro, se suicidó. ¿Por qué? Porque los padres estaban ausentes, no hay una figura paterna, no hay en lo moral, está físico, pero no hay, está en cero, y han creado hijos vacíos. Todo esto es lo que ha venido pasando, los sociólogos están tratando de explicar, arman estos cuadros, esquemas, pero la verdad es que la Escritura ya lo había dejado claro, como lo vamos a ver. Ya Dios había dicho, el pecado destruye una vida, familias, generaciones, y va a acabar todo esto. Y si Dios no mete su mano, ya a qué depravación va a llegar el ser humano. Urge, ya es quizá la oración de la iglesia en muchos, ¿no? Señor Jesús, ¿no?, aviva tu obra y ven pronto, aviva tu obra, que los que se van a convertir se convierten, Señor, y que vengas pronto, porque la depravación está terrible. Muy bien, siguiente.
El día de hoy entonces le hemos puesto a la enseñanza más consecuencias del pecado, más consecuencias, consecuencias externas de él y de otras cosas. Hagamos una oración y pongamos esto en las manos de Dios. Padre, gracias Señor por esta bendición de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos hables, que pongas tú, Señor, el dedo en la llaga, que seas tú el que señale lo que está bien o lo que está mal, lo que tenemos que emprender, porque hay una responsabilidad ante todo esto, Señor. El mundo se está consumiendo, el pecado está avanzando y tu iglesia tiene que hacer. Los que quieren ser cristianos tienen que decidir, Señor. Padre, que sea tu espíritu moviéndose en las aguas y ordena nuestras vidas como ordenaste esta tierra. Y dale vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Siguiente, por favor. Ok. ¿Qué es el pecado? Siguiente. Dirá, ay, ha puesto siempre esa. Pues sí, es que el ciclo se llama sobre qué es el pecado y sus consecuencias. Y si de todo lo que dijimos solo recuerda una cosa, me doy por bien servido. ¿Qué es? Que usted pueda decir qué es pecado. Si no se acuerda de las pasadas, de qué tan grave es el pecado, de dónde se originó, si no alcanzó, que al menos tenga la idea súper clara. Pecado es transgresión a la ley. Se acabó. A la transgresión a la ley de Dios. Y queda bien definido para que no inventemos pecados, ¿no? Para que no digamos, no, pues tengo esta cosa y yo digo que es pecado. Nada. Es transgresión a la ley de Dios. Dios dejó un mandamiento de eso. Lo estoy transgrediendo, eso es pecado. Y si no, no lo es. Porque mucha gente piensa también que a veces no puede dejarse de pecar porque dice, ay, es que vienen pensamientos que no quiero, pero vienen a mí. ¿Transgredes ahí la ley de Dios? No, ¿qué es lo que sí? Pero me vienen pensamientos, pero tú los quieres, los deseas, los pones. No, los quiero quitar de mi mente, pero luego vienen. Entonces usted no está transgrediendo la ley de Dios. No está ahí deleitándose en esos pensamientos terribles, contrarios. No, no me deleito. Ok, entonces usted no transgrede. Porque hay mucha gente que dice, ya ves cómo no se puede dejar de pecar, pues te vienen muchas ideas. Espérate, ¿lo transgredes o no? Y eso nos va a liberar también de muchas cosas, de decir, qué bueno, porque luego yo pensaba que tantas cosas que vienen a mi mente, a mí me pasó cuando era joven, de repente, le voy a hacer estaba yo estudiando en la escuela y alguna muchacha bien parecida pasaba. Yo decía, se ve bien bonita, y llegaba el pensamiento, fornicaste, ¿qué hiciste? Y yo, no, pero, codiciaste con los ojos. Y todo eso venía a mi mente. Claro, hasta que saber, pero ¿qué observé? ¿Qué vi? Y hasta que no pude yo discernir y con la ayuda quizá de un hermano o algo, decir, no pequé. Hay mucha gente a lo mejor que de repente observas, pero no codicié algo de su cuerpo, no clavé mi mirada en algún punto y me deleité. No, pero amigo, a veces podemos estar pensando, no, ya pequé. No, espérate. Si te viene el pensamiento de decir, híjole, no voy a pagar esos, me quedo con, pero tú dices, no, eso es pecado, no lo voy a hacer. No, pero ya lo pensé, estoy muy mal. Espérate, no transgrediste la ley de Dios. No lo hice. Hermano, es que casi me contestó mi hijo de una manera grosera y casi no sabe. Le volteó una cachetada. Lo hiciste, reventaste en ira, lo insultaste. No, hermano, pero es que no, ya pequé. No, espérate. ¿Qué es pecado? Transgredir la ley de Dios. Y eso nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar mucho para lo que sí es pecado, fuera.
lo que no es, no te angusties, no te sientas culpable de algo que no es. Amén. Muy bien. Por eso estamos, recuerde eso. Siguiente. Y hace 8 días vimos consecuencias, ¿no? Del pecado, consecuencias internas, los frutos internos del pecado. Y enlisté 9 cosas. Si usted estuvo aquí cuando hablamos acerca del pecado del rey David, usted puede ver que todas esas se cumplieron. Por ejemplo, el pecado es engañoso. ¿En la vida del rey David pasó? Sí. Se engañó, se autoengañó, se fue disfrazando todo. El pecado cauterizó la conciencia del rey David, ¿cierto o falso? La cauterizó, o sea, de repente ya esto no estuvo mal, ya no estuvo mal, ya no estuvo mal. Qué tremendo, ¿no? O sea, ¿por qué le muestro esto? No crea que alguien se salva de esto. Si no pone cuidado y no tiene la ayuda de Dios y la dependencia, a los más fuertes hace caer. La advertencia del rey David es para decirnos: no crea que usted la va a librar sin la ayuda de Dios, y descuida lo más importante, que es una comunión con Dios. Si la descuida, si descuida obedecer su palabra, como le pasó al rey David, que dijo, la tuvo en poco y ya no quiso considerar unos mandamientos que quizás se le hicieron, esos, no hay problema, pero eran mandamientos que le pedían a él como rey, no hay problema, no pasa nada. Si usted actúa así, a los más fuertes hace caer y uno queda como un monstruo. Así pasó en David. El pecado ultrajó la razón de ese hombre, traicionó a sus amigos, elaboró planes, hizo cosas terribles, puso en las manos de su amigo, puso la sentencia de muerte. Qué tremendo. 4, el pecado le endureció el corazón, claro que sí. El pecado le produjo esclavitud a sus deseos. Hombre, imagínese cómo estaba. Como no consideró las palabras de Dios de David, no puedes tener muchas mujeres, David, eso no es de un rey. No las consideró. La pasión, el deseo, los límites que había fijado Dios se desbordaron. ¿Y qué pasó en el rey David? Se fue. Y un día vio a una mujer y ya sus deseos estaban exaltados. La caída de David no empezó ahí cuando vio a Betsabé, lo que aclaramos, ya venía de atrás. Ya los deseos estaban exaltados y ya no se pudo refrenar porque no le había hecho caso a la palabra de Dios. Siguiente, el pecado produce un conflicto interno. Dígame si no vivió las peores horas. Los Salmos 51 y otros salmos reflejan con claridad la angustia de David todo ese tiempo. Todo lo que carcomía en su alma, en los huesos, el pecado, toda la situación, produce un conflicto. El pecado tiende a corromper todo el carácter, de ser un hombre santo, con una comunión profunda con Dios, a un monstruo terrible. El pecado, dice, genera abundante intranquilidad e infelicidad, y el pecado produce perdición eterna. Gracias a Dios, el 9º punto lo logró esquivar David. Solo gracias a Dios. ¿Por qué? Vino el profeta Natán, le habló y se arrepintió. Gracias a Dios. Que si no lo hubiera escuchado, hoy David estaría en el infierno. Esa es la verdad. Estaría en el infierno. Pero amigo, a partir de ese momento David restaura su alma, su mente, su conciencia. Todo regresa así como, gracias Dios. La paz volvió a su corazón. Lo más importante en la vida. Pero, ¿se detuvieron las consecuencias de lo que hizo? No. Usted puede dar lectura a partir del capítulo
13 de Segunda de Samuel y verá todas las consecuencias que trajo su pecado. Todas las consecuencias que trajo haber pecado contra Dios, contra su prójimo, haber tomado en poco su palabra. No hagamos eso. Le digo una cosa, hoy vivimos tiempos tan difíciles y terribles que cualquier advertencia es poca. O sea, deberíamos estar atentos y decir, no, Dios, si le pasó al rey David, yo tengo más probabilidad. Pues ¿a poco nos consideramos, incluyo, de la calidez espiritual del rey David? Si le pasó a él en tiempos no tan difíciles como estos, tenemos que estar agarrados de Dios y echar mano de todo esto. Muy bien, espero con eso y haber visto eso tengamos ya el panorama para los que no habían podido asistir de esto que estamos viendo, de los frutos internos. Vayamos ahora a Génesis capítulo 3, vamos a regresar en la historia un poco para hablar sobre esas consecuencias ya externas del pecado. Mire, Génesis capítulo 3, hay un pasaje que tal vez se ha leído mucho y cada vez le escudriñas y encuentras cosas muy importantes. Dice el verso 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Muy bien, pues ahí te describe verdades muy fuertes, impresionantes, y una que quiero resaltar de esa historia que es el origen de todo esto del pecado, es la siguiente. Creo que se ha dicho muy poco, pero para mí como que es muy fuerte. Y una de las consecuencias que trajo el pecado es que destruye continuamente la confianza en Dios. Explícitamente la confianza en la palabra de Dios. Mire, para que Eva pudiera dar la oportunidad para decir, voy a probarlo, pasó una cosa acá adentro, internamente y muy profunda. Lo que pensó es, existe la posibilidad de que Dios, de que su palabra revelada, el mandamiento que me dio, no sea verdad. Existe esa posibilidad. Existe, y creo que sí es seguro, y mejor voy a probar. Cuando uno peca, es que no le tiene confianza a Dios. No le tiene ninguna. Porque no confía en que lo que ha determinado Dios es para nuestro bien. No confía en eso. Cuando hombres que llegaron a una estatura como Abraham, llegaron a tener una caída, ¿en qué se basó esa caída? No confiaron en una promesa de Dios. No confiaron en una palabra revelada por Dios. No confiaron en lo que decía la Escritura y que lo que Dios marcaba era lo mejor, lo más bueno.
El ser humano de repente se impacienta, ¿no? Y dice, ay, ya, es que yo lo quiero hacer así. ¿Y por qué tenemos que esperar al hermano tal? ¿Y por qué tenemos que esperar a que suceda esto? ¿Por qué tenemos que esperar que las cosas sean así? ¿Por qué no hacerlo de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando una persona también no se quiere divorciar, pues yo me voy a divorciar y no me importa si la escritura dice lo contrario, yo lo voy a hacer. ¿Qué está pasando en esa persona? Ha perdido toda la confianza en Dios. Ha perdido la confianza ¿de qué? De que su mandamiento, de lo que Dios ha establecido, es lo mejor para nuestras vidas. Por eso digo, uno de las medicinas, antídotos para librarse del pecado en el ser humano, ¿sabes qué es? Confía en Dios. No se puede ser un cristiano si uno no va y le rinde a Dios todo su corazón. Y eso lo podemos hacer en nuestra casa o aquí en un momento de ministración o en donde tú quieras, pero si tú no le dices a Dios, confío plenamente en todo lo que tú dices para obedecerlo. Dios, si tú dices que es así, lo voy a obedecer, aunque me cueste, aunque esto va en contra de lo que yo estoy pensando. Si no hay esa rendición, amigo, no hay arrepentimiento verdadero, no hay confianza en Dios verdadera, no la hay. Hoy en día mucha gente dice confiar en Dios, dice, yo creo en Jesús, hermano, soy cristiano como usted, muy bien, pero no confía lo suficiente para hacerlo su Señor, para que lo que dice en la palabra lo haga. Te dice, no, pues, hermano, no se puede. Sí se puede, si es Dios el primero que te quiere ayudar y el que marca esas reglas que tienes que obedecer. Quieres dar ese brinco fuerte, ¿no? Ya decir, ya quiero salir de este estado donde siempre estoy esclavo del pecado, donde lo intento y no. Te voy a decir algo, empieza con un punto importante, confía en Dios, devuélvele la confianza, piensa que Él lo que te da es lo mejor para ti. Te voy a poner un ejemplo de un servidor. Dentro de tantos pecados que a mí me esclavizaban, uno era la cobardía, el terror, el miedo hacia, y ahorita voy a explicar por qué a la hora de desglosar todo esto de las consecuencias del pecado, ¿no? Pero uno de esos era. Y yo sabía que tenía que enfrentar cosas, que tenía que hablar con ciertas personas, con hasta autoridades. Yo sabía que tenía que ir y desde pedir perdón, reconocer. Tenía que enfrentar cosas y la cobardía no me dejaba dar un paso. No me dejaba. Y ya había hecho todo lo necesario que a la sociedad, pues como que pareciera que yo ya iba súper bien. Pero yo sabía en mi interior, en mi corazón, que no había sido libre por Dios. ¿Sabes cómo me libré de ese pecado? ¿Sabes cómo fue la lucha y cómo dije, se acabó, ya, no puedo seguir así? ¿Sabes cómo fue? El día que confié en Jesús con toda plenitud y dije, Señor, pues voy a confiar en ti, voy a enfrentar a tal persona, voy a enfrentar tal situación que me da tanto miedo enfrentar, pero confío en que tú me vas a ayudar y si no, como Sadrach, Mesach y Abednego, sea el nombre de Dios glorificado, yo sé que, pero sé que tú vas a poner algo para enfrentar esto. Y amigo, ese día fui libre de esa cosa. ¿Qué necesita usted? También mucha confianza. Si usted ya peleó y dejó libres muchas cosas y batalla con internas, confíe en Dios. La historia se parte aquí en el momento en que Eva dejó de confiar, que la palabra de Dios, la palabra revelada, su mandamiento era lo mejor para ella. En ese momento se rompió, se fracturó
la comunión con Dios, ya no había confianza. Amigo, el pecado por eso te separa totalmente de Dios. ¿Sabes por qué? No hay una confianza. O sea, ¿cómo yo le oro a Dios y le digo, Señor, ayúdame eso? Dios dirá desde el cielo, pues confía en mi hijo, confía que lo que te estoy pidiendo es para tu bien. Te diría así. Confía en que ya no robes, porque eso te va a traer consecuencias, es contra mi ley. ¿Cómo puede restaurarse una relación con Dios si no apartas el pecado que significa y simboliza que no confías en Él? Se transgrede su ley porque no se confía que su ley es buena, es santa, es pura, que convierte el alma. No se confía en eso. Si tú confiaras que lo que Dios te pide, por muy difícil que sea, es lo mejor para ti, amigo, ya estarías libre caminando con Cristo diciendo, gracias Dios, porque ahí está todo, que confíes. Ay, amado, ¿qué más? Entonces, esto no es cualquier cosa, no es una situación lejana, es importante. Y a partir de Eva y luego Adán y los que siguen, cada vez que el ser humano decide pecar contra Dios, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede que se desconfía en que la voluntad de Dios es la mejor. Y eso le puede pasar a David. David, cuando supo que el mandamiento decía, no más mujeres, David, para un rey, no más mujeres, David, él no confió que era por su bien. Una persona humilde hubiera dicho, y sencilla, con la actitud correcta, hubiera dicho, si Dios lo dice, pues es lo mejor. Aunque todos los reyes en otros lados tengan muchas mujeres, yo me voy a abstener, porque lo dice Dios, por algo lo ha de decir. Dios no quiere coartar mi libertad, lo que quiere es que goce de muchas cosas que me ha dado y me guarde de la maldad. Y si hubiera razonado así, David, otra hubiera sido su historia. Pero no, pues dijo, no, yo creo que Dios se equivoca aquí, y pues bueno, mejor probemos, ¿no? No pasa nada. Y pues quedó ahí. ¿Qué más? Esa es una, ¿no? La confianza, cómo se destruye. Génesis capítulo 2, versículo 16 al 18 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Fíjate que quiero resaltar de aquí cómo Adán recibe el mandamiento claro, preciso, exacto de parte de Dios. Seguramente Adán tenía una confianza para decir que no coma de ese árbol. Lo que tú digas, Señor, está bien. Esa es la confianza que debemos tener siempre. Que tú dices que esto no, aunque se vea muy bien, sí, Señor, tú sabes por qué es lo mejor. Y después de ese mandamiento va a venir Eva. Por eso lo junté ahí, verso 18. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea a él. Porque así como leemos en la Escritura, se puede entender que Eva no recibió el mandamiento directamente de Dios, pero lo sabía porque se lo dijo a la serpiente. Entonces seguramente su esposo Adán le dijo, Eva, mira, quiero decirte algo muy importante, Eva. Dios dijo esto, ahí está, de ese árbol no, Eva. Ah, muy bien, Adán, sí. Y seguro pues le explicó y le dijo todo. Muy bien, Génesis 2:22, sigamos leyendo. Dice, y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, pero vea quién lo dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona,
porque del varón fue tomada. ¿Quién nombró a Eva? La nombró Adán. ¿Sabe que en la cultura hebrea el que nombra a una persona tiene autoridad sobre esa persona? En la cultura hebrea, si tú dices, a ver, nombro a este hijo o hija y yo le voy a poner nombre, hay una autoridad sobre esa persona. Adán aquí estaba nombrando a Eva. Había una cierta autoridad sobre él. La nombró, como autoridad la tenía que cuidar, la tenía que vigilar, porque ser autoridad no es dar órdenes nada más, es cuidarla, es protegerla, es velar por ella. Estaba bajo él, la había nombrado, tenía que hacer algo. Sin embargo, lo que tú ves es que Adán no la lideró, no la cuidó, se fue. Adán debió haberle recordado a Eva, Eva, eso no fue lo que Dios dijo. Eva, ¿cómo que me estás ofreciendo esto si eso es lo que dijo Dios que no se hiciera, Eva? No dijo nada, nada dijo a Adán. Y ahí llama mucho la atención y es algo que de repente pues uno lo lee en la escritura y puede pasar desapercibido, pero cuando uno luego lee otras vidas, ¿no? De otros grandes hombres, no sé, Abraham, David, y ves un patrón importante, dices, ah, caray, aquí algo no me está checando y regresas al original. Y yo lo que quiero resaltar de aquí, siguiente, es el silencio. ¿Siguiente? Ah, no pasó ese, ¿verdad? No, está bien, hermana, hacia atrás. Lo que quiero resaltar aquí es el silencio que tuvo Adán fue mortal. ¿Qué silencio, hermano? No le dijo nada. No le dijo nada. Él era el líder, él era la cabeza, él la nombró, él estaba para cuidarla. Y cuando le ofrece el fruto, no le dice, ¿qué te pasa, mujer? Si eso Dios lo prohibió. No, su silencio fue mortal. Y a los dos se los llevó el pecado. Consideremos, no está en la escritura, pero ¿qué hubiera pasado si Adán hubiera dicho, ¿qué hiciste, mujer? No, vamos a pedir la ayuda de Dios. Estoy seguro que Dios le hubiera dado las herramientas, seguro, a Adán para restaurar a esa mujer. Le hubiera dado lo necesario. Sin pecado, Adán hubiera intercedido por su esposa, hubiera hecho algo. Guardó silencio. Y esa es otra consecuencia de las que quiero hoy resaltar fuerte. El silencio de las cabezas de hogar sigue siendo mortal hoy. Y me incluyo, yo soy cabeza en mi hogar, con mis hijos, mi esposa, y esto es fuerte. ¿Cuántos han guardado silencio? ¿Cuántos padres de familia ven el pecado en sus casas? ¿Y sabes qué han hecho? Silencio. No dice nada. No dice nada, no habla nada. La escritura le llama a eso ser un perro mudo. Y eso es de las cosas peores que hay. Dios no nos puso por cabeza en nuestras casas para mirar cómo peca nuestro hijo, nuestra hija. Van aquí para allá y nosotros ahí nada más viendo. No nos puso para eso. Ver cómo se desenfrena nuestra esposa o comete un pecado y nosotros no alertar, ayudar, proteger, cuidar, y hacer lo que nos toca. No nos puso para eso. El silencio hoy es mortal. Cuando yo te hablaba de esas cosas generacionales, ¿no? La generación tal, y donde hay padres ausentes y padres permisivos y todo, es ese silencio. Es un silencio donde no haces nada, no dices nada, y quizá es por las consecuencias del pecado, porque el rey David fue así, guardó silencio, ahorita lo vamos a ver, no hizo nada frente a todo lo que estaban haciendo sus hijos y la matazón que hacían. ¿Por qué no hizo nada? Porque no tenía autoridad, porque el pecado lo había desbaratado su autoridad, pero tampoco quiso ya
ponerse firme para decir, pues he perdido cosas, pero las voy a rescatar, pero voy a pedir la ayuda de Dios. Guardó silencio. Y eso hoy está destruyendo más las generaciones y las familias que otras cosas. A veces le tienes miedo a las drogas, ¿no? Ay, el fentanilo que está en las escuelas, deja el fentanilo. ¿Qué haces tú como cabeza de tu hogar en tu casa? Alertas a tu familia, cuidas a tus hijos, los proteges, les prohíbes lo que tienes que prohibir. Ahí está un hombre llamado Elí, que su silencio tal vez no fue así total, ¿no? Habló unas cosas, pero ¿de qué sirvió si no reprendía a sus hijos? Y terminan mal sus hijos y él. El silencio es mortal. Si hay algo que podemos hacer hoy en nuestro hogar, los que somos cabezas de familia, no guardes silencio. Sé una atalaya de tu casa. Levanta la voz. Y ahora, no es que hoy llegamos a nuestra casa y agarremos la Biblia y a bibliazos a nuestros hijos, nuestra esposa, porque ya te dije. No, no es eso. Es sentarnos a instruirlos. Es sentarnos a cuidar de ellos. No sé cuántos de ustedes tienen lo que se llama un altar familiar, donde uno se sienta con la familia, le instruye a los hijos de la Escritura, les dice el camino correcto, les lee el pasaje, se los explica, ora por ellos, intercede, todos oran o oran en lo individual, no lo sé. ¿Cuántos hacen eso? Ahí está tu silencio está ahí, no haces nada. Es que, hermano, yo no hago nada malo. Pues sí, ni siquiera hablas, ni siquiera dices algo, estás viendo que ocurren cosas y te callas. El silencio de los hombres hoy en día es mortal, de todos los hombres. Las mujeres se están levantando en esta sociedad y decimos, mugre Estado, ese Estado que está permitiendo tantas cosas. Más bien es el silencio de muchos hombres que no se levantan desde su hogar a hacer las cosas como se deben hacer. A lo mejor lo que hiciste como David minó tu autoridad. Sí, a lo mejor. Pero es el momento de levantarse y de que no guarde silencio. Que como un hombre varonil, como Dios nos formó, sepamos proteger y cuidar. Esa es una consecuencia del pecado y está destruyendo por todo. Mira, yo te digo una cosa. Un muchacho o muchacha, jovencito, donde su papá está haciendo su tarea en casa, de ser protector, cuida, liderea como Dios quiere, no guarda silencio, instruye la palabra de Dios. No necesita estarle diciendo, cuídate del fentanilo. La verdad, cosas más profundas le advierte y le dice. Y por camino más derecho se conduce. Y no necesita, y no le tiene miedo ese padre de familia a que si llega una persona de otro género, no sé, y empieza a atentar contra ese muchacho. No tiene miedo, porque ese papá, ese líder, ese hombre, ese varón está haciendo su trabajo. Ahora, ahí está la familia, pero este es el llamado en general a todos los hombres, en tu trabajo, en tu escuela. ¿Ves el pecado y dices algo? Con sabiduría, claro, pero dices algo o te callas, guardas silencio y dices, aquí no pasó nada. Todo esto se está viniendo abajo y solo hay una razón. Los hombres estamos guardando silencio. Se levantan las mujeres, se levantan muchos perversos, se levantan de todo tipo y los hombres no dicen nada. Ahora, no solo es decirlo con las palabras, porque ¿de qué serviría un padre de familia que se la pasa reprendiendo a sus hijos en casa? ¿De qué serviría si con su ejemplo no demuestra esa rectitud? ¿De qué serviría? De nada.
De nada. Sería igual un silencio, pero un padre que va respaldada su palabra por su ejemplo, su fuerza, ese hogar va hacia adelante. Adán guardó silencio. ¿Qué vas a hacer tú? El silencio también de los líderes hoy es mortal. Líderes cristianos, de los ministros, cuando se callan, ¿no? Por dinero, porque dice, no, pues mejor no le digo nada, porque ese es el que da diezmos y ofrendas bien, mejor ni le digo. No, se me va el dinero de la congregación. No, ese silencio es mortal. Cuando en lugar de decir, esto no está lícito dentro de la iglesia y no se habla, es mortal. Alcemos la voz. Y los líderes en todo lugar han dejado de hablar con su ejemplo y la verdad. Que Dios levante. Hay una forma de detener la degradación de todas estas generaciones. Dejemos de guardar silencio. Dice Génesis 16, 1 al 4. Mire, Abraham, dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ay, qué malo es Dios, me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su sierva. Y de ahí se escribió otra historia terrible con Ismael, y las consecuencias siguen el día de hoy. Siguen el día de hoy. Pero la pregunta aquí es, ¿y qué dijo Abraham? ¿Y qué hizo? Y no se detuvo a decir, a ver, Sara, preguntémosle a Dios, porque hasta donde yo he entendido, él hizo una promesa. Le preguntaré si a través de Agar es que se va a dar esa promesa. No dijo nada. Se quedó callado y dijo, bueno, si es lo que tú dices, yo obedezco, mujer. Qué terrible. Qué terrible. Y muchos hombres hoy están así. Lo que tú digas está bien. Aunque sea pecado, aunque sean las cosas más lo que tú digas, mujer, está bien. Yo guardo silencio y hago lo que tú dices. Así Abraham, un hombre de Dios. No, amado. No puede ser así. Ahí están unas consecuencias. Y ahí está un pecado de guardar silencio, de no levantarse. Y yo insisto, no es que llegues a la casa ahora a tratar mal a tus hijos o a ordenarles, no, con tu ejemplo y con la verdad, pero haciendo lo que Dios dice. Abraham se quedó callado, guardó silencio. ¿Qué más? Ahora sí, segunda de Samuel 13, 19 al 22 dice así. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Tamar es la hija de David, que había sido violada por su hermano Amnón. Verso 20, y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. No regresó con David. ¿Cómo vería Absalón eso? Absalón era hermano de Tamar y Amnón medio hermano de Tamar, medio hermano, hijo de otra madre o de otra de las esposas de David. Amnón viola a su hermano. Qué tremendo. ¿Cómo quedaría el corazón de Absalón? Y no voy a justificar los pecados que él hizo, pero ¿cómo quedó?
¿Acaso no debería de haber hecho, ¿dónde está mi padre para poner justicia en esto? Yo creo que esperaba que se pronunciara y que dijera el rey David, esto no ha sido bien delante de Dios, la sentencia es esto. Vean la escritura, no aparece ese versículo. O no sé si lo quitaron de mi Biblia, pero no aparece. No dice nada. Se cayó el rey David, no habló. ¿Acaso entonces exagero cuando le digo que esto es una consecuencia terrible del pecado? Guardar silencio. ¿Qué debe usted entonces de levantarse y decir, voy a hacer lo que Dios ya me dijo que hiciera desde hace mucho y que no he hecho? Y con mis hechos y mis palabras, para que sea congruente. Si en mi casa lo que demandan es esto, y que se levante un hombre ya y que ponga en orden la casa. Pero vea David, ¿y qué incitó David con esto, con ese silencio? Otra ficha de dominó tirada, porque entonces Absalón dice, no se va a quedar esto así. Verso 21 dice, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Y ya, pero no dijo nada. Verso 22, mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar, su hermana. A veces muchas amarguras que hay entre familiares, hermanos y eso, las podemos detener los hombres. Podemos entrar y listo, hacer nuestra parte. Pero cuando guardamos silencio, por eso hay tanto desastre, porque no hacemos nuestra parte. El rey David, como padre y como autoridad, como rey de la nación, tenía que haber hecho algo al respecto. Solo se enojó, pero guardó silencio. Qué terrible es el pecado. Y otra ficha de dominó ahí tirada, todas así, que van cayendo, porque muchos no hablan. El silencio, siguiente, el silencio de los hombres es mortal, es mortal. Y no solo para marcar el pecado, sino para instruir y dirigir, como dijimos. ¿Cuántos de veras de los padres se sienten a instruir de la escritura a sus hijos? ¿O cuántos ya se echaron a vencer y a decir, no quiere nada de Dios? Pues no quiere, tal intenté. Bueno, al menos intercedes, oras a Dios, le pides, desgarras tu corazón a Dios y le dices, Señor, mete tu mano, prepárame, porque seguro está que un día tú pondrás los medios y Él me va a escuchar o ella me va a escuchar. O a lo mejor ya ni intercedes, tu silencio es total, hasta en la oración, ya no haces nada, los ves pecar y tú dices, ay, mi hijo, Dios, ten misericordia. No, amado, no nos podemos conformar a eso. Ese silencio es mortal, mortal, y está desbaratando todas las generaciones. Aún ahí donde estás, en tu trabajo, ahí donde estás, no solo con los hijos, ahí, lo que tú hables y como tú te conduzcas, el testimonio que des, lo necesita Dios para alumbrar la verdad y que hay Dios en la tierra, lo necesita. Muy bien, déjame decirte, damos un cambio en esto y déjame decirte otro punto. Algo que debemos considerar, siguiente lámina, ahora sí, es en los hombres, hay mecanismos importantes en los hombres y hay que considerarlo porque el pecado no es un virus, pero no dejemos de ver que está en todas partes las tentaciones fuertes para pecar. Y hay dos cosas importantes que quiero resaltar. Uno, el hombre es altamente excitado por los ojos y sus emociones son altamente excitadas por lo que ve.
No podemos ignorarlo, ni para nosotros, ni nuestros hijos, varones, ni amigos. No podemos dejarlo de tener en cuenta. Dejarlo es dejar que el pecado deshaga y deshaga cosas en lo exterior. Los hombres somos muy vulnerables a través de los ojos. Hay Juan Bunyan, en un libro que he recomendado, ¿no?, de la Guerra Santa, dice que le llama a nuestros ojos una puerta. Dice que tenemos 5 puertas y otras son los oídos, por donde entra información. ¿Hasta dónde? Hasta el corazón, a lo que Juan Bunyan le llama la ciudad santa, el alma mía. Muy bien. En los hombres, por cómo nos creó Dios, somos muy sensibles en la vista, muy sensibles. No lo podemos ignorar, no podemos pensar que no, a mí no me pasa nada. Así le pasó al rey David. A través de los ojos codició a Betsabé. Y fue una puerta ahí que abrió y que entró hasta su corazón el pecado. De hecho, por eso puse hasta esa revista de avivamiento de ojos codiciosos. Como no es algo así nuevo, sino es claro. Y debemos de vivir con esa idea y guardarse de todo eso. Y que usted esté alerta. Si usted está buscando librarse del pecado, piense en esto. A lo mejor no ha salido. ¿Por qué? Porque tiene que considerar, mira, por aquí puedes caer. Por eso los hombres caen en la pornografía, porque a través de lo visual, o caen en ser lujuriosos, y empieza todo el pecado a través de una mujer, ¿no?, que se viste muy sensual. ¿Y de qué te tienes que guardar? De eso, de esas cosas. Guárdate entonces de eso. Ahora, yo quiero decir algo al respecto. No es que sean nuestros ojos pecaminosos. Dios nos creó así. Yo creo firmemente que Dios creó a los hombres con esta sensibilidad en la visión para nuestras esposas, para mirarlas lindas, para ser atraídas, para ser más bien atraídos por ellas. Dios nos hizo así, visualmente sensibles, pero tenía un objetivo con Adán, que fuera sumamente sensible a cómo era Eva, su figura, y que fuera atraído por ella. Así nos hizo Dios. No está mal, no está mal, pero en los límites los marca Dios. Cuando no es nuestra esposa la que tenemos que observar, admirar y ver, Dios dice, no, eso no, eso está prohibido. Pero que quede claro, no vaya al rato a decir, no, los ojos son pecaminosos, ¿no? Y es que así se forman las herejías al rato. Por eso Jesús dijo que te saques el ojo. No, nuestro ojo no es pecaminoso. Dios nos formó así. Guardémonos de estar en los límites que Dios marcó. Muy bien. Pero ahora las mujeres. La serpiente habló con Eva, no con Adán, porque Eva era más sensible. La mujer es muy cautivada por lo que oye, es muy débil al oído. Las mujeres, las puertas más grandes están acá y son sensibles. Por eso los pecados más tremendos donde caen las mujeres son los chismes, murmuraciones y muchas cosas así. Y yo he visto que en muchas personas, mujeres, donde el Espíritu Santo les habla, les redarguye y los acerca a la salvación, se desvanece porque se fueron a platicar con amiguitas. Amiguitas, la verdad. Y esas amiguitas le dijeron, y todo se desvaneció. Toda la obra del Espíritu Santo, la predicación se vino abajo. Las mujeres son muy sensibles a lo que oyen. Por eso, no sé si ha visto cómo hay mujeres atractivas casándose con hombres, pero bien feos. ¿Cómo hizo eso? Ah, sencillo. Las conquistó hablándoles bien, hablándoles mejor, bonito. Y eso hizo Satanás. Y así las formó Dios. Así las formó Dios.
Dios las formó con una sensibilidad especial para oír, para escuchar, para que por ahí entrara las cosas buenas, para que escucharan a sus hijos, para ser sensibles, ¿no? ¿Cómo son las madres tan sensibles para escuchar cuando uno de los hijos anda mal o no? Los padres no nos damos cuenta, estamos así como que metidos en otra cosa, pero ellas detectan muy bien, algo no anda bien, lo escucho mal. Dios así las hizo, solo que Satanás sabe perfectamente por dónde está el mecanismo. Entonces el pecado trae consecuencias, va derribando, todo esto se está desparramando, pero si hacemos atención a lo que hemos dicho, confianza en Dios, no guardar silencio, vigilar los ojos los varones, estar atentas las mujeres en esto, se puede detener el pecado, se puede hacer un freno en muchas áreas. Mira, son cosas tan sencillas y Satanás las usa desde hace 6,000 años para destruir al ser humano. Tan sencillas como cuidar eso. Ponga atención y escuche. Por eso muchas mujeres se convierten luego en predicaciones. Son muy sensibles en el oído, mientras que los hombres no. Y por eso un servidor usa muchas imágenes. Me conozco, soy muy visual. Muy bien. Ahora vamos a otro punto. Éxodo 34:7. Dice, fíjese bien lo que vamos a leer. Dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Está hablando de Dios. Dice, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Cuando yo leí este pasaje me sorprendí mucho, porque yo decía, ¿cómo Dios va como a maldecir? Así pensaba yo, a maldecir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, y así hasta, yo decía, ay, pero había ya tal confianza de Dios en mi corazón, porque ya me había Dios salvado, que no entendía, pero yo confiaba en Dios y decía, bueno, por algo lo dice, entonces yo confiaré. Ahí está lo que le digo, la restauración de una confianza en sus palabras. No lo entiendo, me suena contrario, me suena algo raro aquí, pero sé que lo que Dios dice es verdad. Y lo tomé por algunos años, creo que sin comprender, lo vivía nada más pensando, Dios lo dejó por algo. Otra traducción que traje dice así, yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones, dice Dios, y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Otra vez dice lo mismo, pero más claro, dice, mira, el pecado de la persona va a afectar a toda la familia, a toda. No es si se puede, no es a la mejor, no, tu pecado va a afectar a tus hijos, a tu esposa o a tu esposo y a todos los que integran esa familia. Tu pecado afecta eso. No es a ver si pasa, no, tu pecado los va a afectar. Ahí lo dice. Lo que estaba en duda en mi corazón era, ¿por qué los nietos y los bisnietos iban a pagar por eso? Y entonces Ezequiel 18:20 dice, aclara Dios eso, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Dios no es Dios injusto. Está dejando claro que
El que peque, ese es el que va a recibir el castigo. Y el hijo no tiene que llevar los pecados del padre. No se hereda el pecado, no se transmite. Y entonces, ¿cómo interpreto el pasaje anterior? Lo que quiere decir es que los padres deben saber que sus pecados, su negligencia espiritual, su descuido en apartarse de toda la impiedad de este mundo, trae trágicas consecuencias para sus hijos. Los hijos sufren por los pecados de los padres en el sentido de que por lo general siguen el ejemplo de sus padres, adoptando actitudes y hábitos malvados que los apartará de Dios y los llevarán a la destrucción. No es que Dios te maldiga a tus hijos, no es que quedan maldecidos los bisnietos, pero que tu pecado, el ejemplo de tu vida, va a ser tal que vas a afectar hasta la cuarta generación. ¿Ve? Dios ya había dicho por qué tenemos lo de esa lámina que le mostré, ya lo había dicho. El pecado de cada uno, su ejemplo, lo que tú haces, tu silencio, cuando no tenías que guardar silencio, va a afectar a tus hijos hasta la cuarta generación porque es un pésimo ejemplo y los va a destruir. Qué tremendo, ¿no? Deberíamos de buscar a Dios entonces con toda seriedad, con todas nuestras fuerzas, ¿sí? No queremos ver a nuestras familias destruidas, ¿o sí? No. Dios es el único que puede librarnos y ayudarnos. Y a eso vino Jesús, a salvar del pecado a su pueblo. Deberíamos de buscarlo con toda seriedad. La pregunta de ¿por qué está el mundo así? Ahí está respondida. Los padres, con su mal ejemplo, han tropezado a los hijos. Es el momento de levantarse, ¿no? Porque estas palabras no las dice Dios para decir, pues ya ni hagas nada, estás mal. No, al contrario, es para decirte, Dios quiere que conozcas la verdad, ¿no? Y que la verdad te haga libre. Y que ahora pelees por lo que tienes que pelear. Pelees por lo que tienes que pelear. Siguiente, ahí está la lámina, ¿no? Que hemos dicho las consecuencias. Siguiente, dice Levítico, un ejemplo. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Un pasaje muy fuerte, donde Dios manda fuego y mata a esos muchachos, a esos jóvenes Nadab y Abiú. La pregunta es, pues, ¿quién fue el padre de ellos? ¿Quién fue? Aarón. ¿Será que les habrá dado mal ejemplo? Bueno, pues para que vea que le digo que no es cualquier cosa el pecado. No es cualquier cosa. Aarón ofreció, ¿no? Hizo el becerro de oro y todo eso. Ya de haber pensado, no, ya Dios ya perdonó, no hay problema, ya pasó, sin dificultad. Ándale, tiempo después, ahí vienen los frutos, las consecuencias. Puse este ejemplo porque, para decir, andemos con cuidado. No creas que porque ya le dijiste a Dios, perdona mi pecado, y Dios quizá lo perdonó y lo borró, ya se quedó ahí. No, mejor ni te atrevas a pecar, porque ya vimos, trae consecuencias internas, trae esto externo, tus hijos van a padecer, y a lo mejor ni lo piensas y van a pasar años, y cuando veas las consecuencias vas a acordarte y decir, hace años hice esto y nunca lo remedié. Y entonces te lamentarás. Y claro, Dios estará para ayudarte, siempre está, pero a veces ni siquiera se pueden detener las consecuencias porque la gente no quiere. ¿Qué más? La generación de Josué. Josué, el líder que siguió después de Moisés, fue una generación que conoció a Dios, que fue a las batallas, que conquistó Jericó, que vieron cómo Dios hizo que se cayeran los muros
que fue contra 5 reyes, contra todo lo imposible, lo venció. Josué conoció al Señor. Y los de su generación conocieron a un Dios fuerte. No les habían contado, no era lo que les había dicho Moisés. Ellos mismos conocieron a Dios. Josué mismo vio cómo se abrió el río cuando él pasó y vio las proezas y las conquistas que hizo Dios. ¿Qué pasó con la siguiente generación? Los siguientes, dice, conocieron acerca de las obras del Señor. Ya nada más les platicaron, quizá Josué a sus hijos y las generaciones que lo vivieron, un Caleb, ¿no? Le platicó, mira, con Dios vivimos estas batallas, hicimos esto por Dios. Y eso le transmitieron, pero ya no conocieron a Dios en persona, ni tuvieron las vivencias que sus padres habían tenido. Solo conocieron acerca de las obras. Ya no había luchas, batallas, ya. Ah, sí, el Dios de mis padres, qué bueno. No, excelente. ¿Qué pasa con la tercera generación? Lo puede leer en el libro de Jueces, que ya no querían nada que ver con el Señor, nada que ver con Dios, ya no querían. Y se depravó la generación a tal grado que hicieron cosas terribles, horribles. Lea el libro de Jueces, se dará cuenta de todo lo que hubo. ¿Qué fue pasando entre cada generación? Se fue disminuyendo, se fue degradando, ya no conocían. Hermanos, todos los que estamos aquí, tenemos que levantar el estándar de Dios, porque cada vez las generaciones van a intentar menos. Perdónenme todos los jóvenes que están aquí, pero lo que vemos aquí es que ustedes se van a querer esforzar menos que nosotros. Tal vez se están esforzando menos que nosotros, pero si nosotros, los padres hoy, elevamos el estándar y lo ponemos otra vez a nivel y a decir, conozcamos a Dios, los que siguen tendrán el ejemplo de decir, quiero conocer a Dios, quiero conocerlo así, me has dado ejemplo. Tenemos que levantarnos. Hay mucho desastre por todos lados. ¿Qué queremos para esta iglesia? ¿Lo mismo? ¿O queremos de verdad? Hagamos un compromiso con Dios como lo hizo Josué. Levantemos, ¿no? No se aparte este libro de nosotros, de nuestra boca, de nuestro ser. No se aparte como Dios le dijo a Josué. Y sigamos adelante y perseveremos para la próxima generación, porque cada generación quiere intentar menos. Lo normal es que con que pase con 6, así hablan, ¿no? Con que pase con 6, sea lo académico, lo moral, lo espiritual, lo laboral, o sea, es casi como nada más con esto. Y ya con eso la hice. No, démosle ejemplo en lo espiritual a la nueva generación. Démosle ejemplo de esfuerzo, de entrega, de pasión por Dios, para que la generación que sigue sea retada a decir, quiero caminar con Dios. De lo contrario, hermanos, amigos, viene lo peor. Cada vez se degrada esto y los hijos de nuestros hijos no querrán saber de Dios nada, nada. Mis abuelos, no sé los de usted, eran altamente comprometidos, gente de campo, gente que sembraba, se levantaba de madrugada, hacía, tenían sus errores porque Dios no estaba con ellos, sus pecados, pero había una entrega en ellos. Los padres medianamente se comprometieron, ya no viste la misma fuerza o no sé qué pasó, pero disminuyó. Y ahora, nosotros, los que quedamos en esta generación, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ahora, ¿y se podrá, hermano? Sí se puede.
porque así como hay ejemplos que te dicen en la Escritura de generaciones, de consecuencias terribles, también hay buenos ejemplos. Timoteo, por ejemplo, ¿no? Que es la tercera generación de una abuela piadosa. Sí se puede, pero tenemos que detener esto. Te toca a ti, no nos toca a nosotros. El ejemplo principal está en tu casa. Si tú esperas que tus hijos que están en dominical, tus jóvenes que traes, se conviertan solo por el mensaje de aquí, estás perdido. Tu estándar está bajo, está muy bajo. Se van a convertir y van a querer buscar a Dios por tu ejemplo, tu entrega. Porque o les das un ejemplo de verdad de Dios, o tu ejemplo es de pecado. Siguiente, por favor. Mi pecado me daña a mí y daña a otros siempre. No es a veces, aunque tú no lo veas. Cuando tú pecas, puedes lucir igual, pero ya no eres la misma persona. Ya no. Cuando tú cometes un pecado, pareciera que, mira, no pasó nada, pero ya no eres el mismo. Afectas, te dañas a ti y dañas a otros siempre. Es una ley. Aunque no, y quién se dañó, a lo mejor no te diste cuenta, pero dañaste a alguien. Cuando tú fornicas, idolatras, pleiteas, contiendes, te enojas, envidias, te emborrachas, parece igual todo, pero realmente tú cambias, te dañas. Pareciera que no ha ocurrido algo en ti, pero la verdad es que las personas que te vieron o que te oyeron, los dañaste. Un ejemplo de ellos es un hombre de negocios que le roba a otro. De ahí en adelante, aunque tú lo perdones porque eres cristiano, ya no lo ves igual, lo ves sospechoso. ¿Qué pensaría de una persona que le robó unos 5,000 pesos? Lo perdona, pero si le vuelve a pedir prestado, a su mente rápido llegaría, ¿y qué tal si me vuelve a quedar mal y no me vuelve a pagar? ¿Sabes qué es eso? El daño del pecado. Cuando un líder que se dice de parte de Dios daña a una iglesia, una vida, una persona, realmente la daña, lo perdona, puede ser conducida a perdonar, pero esa persona va a traer de repente una desconfianza. Va a ver a otro líder y va a decir, ¿y qué tal si él me agrede igual, abusa igual? Muchas relaciones de desconfianza hoy existen en matrimonios, en relación congregantes, líderes en la sociedad. ¿Por qué? Por el pecado y cómo dañó, cómo destruyó. Cuando hay un adulterio, por ejemplo, o cuando el esposo te abandona, ¿no? Que se van por años y regresan, la esposa puede perdonar, pero ya no es lo mismo. De repente dices, ay, cómo confío otra vez en él. ¿Cómo confío? O sea, ya te perdoné, pero ¿cómo confío que no me vas a abandonar otra vez o que no vas a hacer lo mismo? El pecado daña, te destruye, te crea desconfianzas. Con la ayuda de Dios, te voy a decir algo, logramos perdonar. Con una decisión que está en nosotros y la ayuda de Dios perdonamos. Pero hay algo que queda ahí que nos deja simbrados. Y eso esa situación que queda marcada en el alma no la quita el psicólogo ni las terapias. Y no digo que estén mal. No estoy hablando mal de los psicólogos ni nadie de eso. Pero sí le quiero ser honesto, no le sirve para solucionar lo que el pecado le dañó en su alma, no le va a servir. Solo una cosa puede restaurar lo que el pecado dañó en ti.
no solo el que tú hiciste, sino el que te hicieron a ti, la injusticia que te aplicaron a ti. Solo hay una cosa, y no es psicólogo ni nada. Le voy a decir qué es Jesús, la relación con Él. Es lo único, la comunión con Él. Cuando una persona está en la presencia de Dios y obtiene de Él una revelación de su presencia, de su amor, de cómo es Él. Mira, muchas cosas sanan y empiezan a cambiar. Yo se lo digo no solo por lo que he leído de la Escritura, lo que yo mismo he vivido. Como le decía al principio, esclavo era yo de la cobardía. Desde pequeño, algunas personas cometieron muchas cosas contra mí. Me insultaron, me hirieron, hicieron de mí una persona que la insultaron al máximo. Tanto que llega el momento en que piensas que eres el más inútil de la vida. Claro, eso se queda marcado. Un día llegué a Dios y perdoné todo eso. Pero había quedado algo. Y mi relación con las personas no era total, era medias. De repente me costaba trabajo relacionarme con alguien. ¿Por qué? Por el temor, porque decía, ¿y si él se aprovecha de mí o me vuelve a insultar? Y le voy a abrir algo un poco íntimo. Me costaba relacionarme con una autoridad varonil. No quería, estaba así como que no le daba la vuelta por lo que sufrí. El pecado daña demasiado. Y ya era convertido. Había perdonado, pero dentro de mí no nacía la motivación ni nada por quererme acercar con una autoridad. La rehuía totalmente. Solo Dios, a través de su palabra, su amor, su espíritu, fue cambiando eso. Yo no podía hablar en público. Yo no podía expresarme así como hoy. No podía hacer muchas cosas. Eso lo hace Dios. ¿A través de qué? De estar con Él. No es venir a la congre, no es el que canta más o menos. Es cuando estás con Él que ocurren esos cambios en tu vida, que te transforma, que empieza a quitar todo lo que es el pecado y que te ha dañado. Y sabes, no sé cuánto daño traemos, porque si tuviéramos una forma de ver el daño que el pecado ha dejado aquí, tal vez estaríamos asombradísimos o nos sorprendería demasiado de todas las heridas que hay. Pero Dios puede regresarnos otra vez a lo normal. Termino con este pasaje que afirma lo que te digo. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor, el de Cristo, el de Dios, echa fuera el temor. Yo sé que muchos de ustedes están luchando contra el pecado. Esto es una gota de esperanza. El amor de Dios echa fuera todo el temor. Todo lo deshace. Sufriste, te dañó tu esposo, tu esposa, has guardado silencio porque el qué dirán, perdiste autoridad, te veniste abajo. El amor de Dios echa fuera todo el temor. Todo. Amén. Cerremos nuestros ojos. Yo quisiera que meditaras en este canto. Es sencillo, pero que lo aprovechemos. Habla con Dios. Habla con Dios. Yo te expongo la palabra. Te digo lo que es pecado. Te señalo las consecuencias. Pero solo hay uno. Solo hay uno
que puede ayudarte a ser libre del pecado, pero también a que todo lo que te ha dañado el pecado se empiece a restaurar. Solo ayuno. Habla con Él. Dile a Él: ¿has guardado silencio cuando tenías que hablar? Háblalo con Él. Perdiste la confianza en Él y no obedeces porque te parecen demasiado difíciles sus reglas. Confía en Él. Confía en Él. Él quiere nuestro bien, no quiere nuestro mal. Su amor es tan grande que dio a su Hijo. Es muy grande. No son palabras, son hechos reales. A Dios le interesamos. Para Él sí valemos. A Él sí le importamos. Nos hizo a su imagen y semejanza, pero el pecado ha destruido todo. Destruyó tu vida, destruyó tu conciencia, destruyó tu razón, te ha llevado a la perdición, estás en tinieblas. El pecado destruyó a tus hijos, tu relación matrimonial, destruyó todo. A lo mejor, si eres joven, destruyó la relación con tus padres, ya no les tienes confianza, destruyó todo el pecado. Ahora habla con aquel que puede restaurar todo, porque tiene el poder, el amor, y no solo el poder, sino porque Él quiere. Yo soy un hombre nada más. Acércate a Él y pídele a Él que restaure años y años de pecado. Padre, te pido, Señor, restaura a muchas personas hoy todo lo que les dañó el pecado y todos los daños que también cometieron. Ayúdale, Señor. Cambia el corazón, porque ese es el evangelio de verdad. No son palabras, sino es poder de Dios. Padre, restaura lo que el pecado hizo en las mentes de muchos. Quizá algunos traigan trastornos. Ayúdales mucho. Quizá algunos vienen con un problema físico, Señor, por causa del pecado. Te pido hoy lo restaure, Señor. Seas tú, Dios todopoderoso. Como le dijiste a esos hombres que preguntaron si el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar el pecado, les dijiste: levántate y anda. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Dios, te pido hoy que sanes a muchos de esas cosas que el pecado hizo en sus vidas. Amén. Que se manifieste tu poder para que se vea que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar pecados. Soy culpable de mi transgresión. He pecado contra ti, Señor, y tú eres siempre justo al hablar. La muerte es mi sentencia, es la verdad. Si contaras nuestra iniquidad, ¿quién permanecerá? Mi esperanza está en ti, Señor. En ti sé que hay perdón. Ten piedad de mí, un pecador. Hoy confieso mi
abundante redención, ten piedad de mí, oh Señor. Padre, no es cualquier cosa decir perdona mis pecados. Es algo inmenso, Señor. Pero sabemos que tú quieres. Y hoy decimos perdona, Señor. Amén. Perdona, Señor. Perdona todas las cosas que se han hecho. Perdona todo desde que tuve razón, Señor, y no quise. Y contrario a tu palabra desconfié, Señor. Hoy perdona, Señor. Perdona todas las iniquidades, todas. Tú tienes el poder, Señor. Mis pecados Cristo los llevó. Por su rectitud yo vengo hoy. Cerco sin vergüenza ni temor, pues ya no hay para mi condenación. Y tu espíritu me habla a mí, tu hijo sé que soy. Me recibes como a Jesús, mi Padre, aquí estoy. Ten piedad de mí, un pecador. Hoy confieso mi necesidad de gracia y de perdón. Ten piedad de mí, un pecador. En ti hay gran misericordia y abundante redención. Ten piedad de mí, oh Señor. Ten piedad, Señor. Padre, aquella obra que has empezado, tú termínala, Señor. Amén, Aquella Jesús. obra que has empezado en cada uno, Señor, termínala. Trae gloria a tu nombre. En esto, Señor, es que se glorifica a Cristo. Gracias por tu palabra, Señor, por tu espíritu, por tu verdad, Señor. Gracias por todo lo que pones, porque no nos has dejado, Señor. Antes, aquí estamos. Bendice hoy, Señor, y quédate con nosotros. Quédate con cada familia aquí, Señor. Sigue hablándoles en la semana. Sigue trayendo de tu espíritu. Sigue poniendo, Señor, tus verdades. Sigue trayendo convicción, Señor. Haz tu obra, Señor. Es tu obra. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.